Hola. Vamos a presentar con este y vamos a empezar a hablar, que ahora no tenemos mucha gente en Zoom, pero hay gente esperando. Bueno, os presento a Pablo, que viene a explicarnos su proceso de digitalización de la información urbanística de una forma Pablo está aquí, que es un servicio absolutamente, desde mi punto de vista, absolutamente necesario, en cuanto que lo que hace es tener preparado la situación actual de cada uno de los suelos con sus usos, edificabilidades, viabilidades, etcétera, etcétera, para cualquier empresario, etcétera, etcétera, que necesite conocerlo antes de saber qué parcela comprar o dónde se va a instalar, o intermediarios varios. Entonces, es un proceso... es difícil, es largo, pero está concretado, ¿no? Y además actualizado constantemente. Y me parece a mí como urbanista, me parece muy interesante y me parece muy bien. Es así. Y pasamos a que lo explique. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo os cuento, yo soy un poco friki del mundo del urbanismo, ¿vale? A mí me lleva a esto, un poco la pasión que tengo por el urbanismo. Entonces yo tengo una experiencia de 20 años en urbanismo. Hace 9 años monté con C. León Abogados, que es un despacho especializado en administración local y fundamentalmente en urbanismo. Hace 5 años constituí un estudio de arquitectura. No soy arquitecto, pero consideraba que a los arquitectos les faltaba ese puntito, perdonadme si hay arquitectos en la sala, ese puntito de conocimiento de urbanismo jurídico y mi pasión me llevó a intentar hacer algo revolucionario, ¿no? Entonces, pretendemos con Visualur revolucionar el urbanismo, ¿no? La charla la voy a centrar en cuatro puntos. Voy a hablar de lo que es la revolución digital y qué parte está tocando Visualur, el entorno en el que se encuentran. Voy a explicar las tripas de Visualur, cómo es Visualur y qué es lo que tiene dentro. Y voy a hablar de Borsan. No sé si alguien de la sala está en tasaciones o tiene tema de tasaciones. Borsan es un socio estratégico que se dedica es el software más potente que hay de gestión de tasaciones, que el 50% de las tasaciones de España se hacen a través del software de Borsan. Nosotros tenemos una conexión con ellos importante. Bueno, la revolución digital, sabéis que en los años 80 la revolución empezó con los ordenadores, en los 90 comenzaron la conexión a Internet, en 2005 empezaron los móviles, en 2015 la inteligencia artificial. Yo quiero decir una cosa importante con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se puede utilizar para muchas cosas, pero desde luego que no está preparada para analizar miles de documentos fotografiados de urbanismo de hace 30 años. Esto lo digo básicamente porque antes me ha dicho, no me acuerdo de su nombre, que todo lo que se habla aquí se queda aquí, ¿no? Eras tú, perdona. Aurelio me decía que todo lo que se habla aquí se queda aquí, ¿no? Para mí el mejor portal de urbanismo que hay en España es el Geoportal de Madrid, ¿vale? Es el mejor, salvando las distancias de Cataluña, perdona Antonio, pero... y hace poco han sacado un producto de Alexa, no sé si lo conocéis, el prototipo Cibeles, que le preguntas a Alexa, ¿qué edificabilidad tiene este edificio? Yo cuando lo vi y contestaba a Alexa, yo casi me tiro al suelo diciendo, estos me han adelantado por la izquierda de mala manera, ¿no?
Y entonces estos señores pretenden hacer con inteligencia artificial algo que no se puede hacer. Esto es la Administración Pública de Madrid. A mí me duele, lo digo aquí por si en algún foro sois capaces de transmitirlo, pero sin decir que soy yo el que lo dice. Bueno, la revolución digital ha afectado al mundo de los viajes, ha afectado en el mundo de los viajes, pues sabéis cómo eran las antiguas tiendas de viajes. Fijaos el cambio que ha dado Airbnb con respecto al anterior modelo de viajes. La revolución digital ha afectado al típico videoclub. Mi hijo Joaquín, que tiene 11 años, no sabe lo que es eso, ¿no? Y ellos tuvieron, estos de Blockbuster, tuvieron en su mano, les ofrecieron la posibilidad de emitir en streaming sus películas. Oye, tus clientes no van a tener que venir aquí, pero tú les puedes dar una clave, acceder a la película y ver, bueno, a mi cliente le interesa venir, comprar la chocolatina, hablar con la dependiente que es muy mona, y encontrarse al vecino y tal. Y apareció Netflix y automáticamente fueron todos al traste. Y luego la actual situación del urbanismo en España. El urbanismo en España pues no está organizado de una manera sencilla, en primer lugar porque en la Constitución del 78 se dieron las competencias a las comunidades autónomas para legislar en materia de urbanismo. Y luego que cada municipio puede o debe, tiene la competencia para impulsar su propio planeamiento. ¿Cuál es nuestro entorno? ¿Dónde estamos? ¿Por qué está Visualur en esto, ¿no? ¿Qué pinta Visualur en toda esta historia? Nosotros analizamos que en el año, estos son datos del 2019, pero bueno, va a variar poco con respecto al 20, hay 1.300.000 tasaciones realizadas. Un poco más de 500.000 transacciones inmobiliarias y en visados de obra 31.500 más o menos visados de obra. ¿Qué tienen en común estas tres situaciones que os presento aquí? Los que necesitan normativa urbanística. Tú para hacer una tasación, cuando tú lees una tasación, te encuentras con que tiene la normativa urbanística reflejada, porque es lo que le da valor al inmueble. Y el problema es las diferentes fuentes que hay para obtener la normativa urbanística, ¿vale? Ahora mismo te encuentras, ponemos el ejemplo de Madrid, la propia Comunidad Autónoma de Madrid pues tiene su página web donde planea, costó solamente 45 millones de euros, solamente 45 millones de euros. El problema es que se actualiza a mano y que se hace a mano, ¿vale? Pero son los que aprueban el planeamiento, con lo cual saben muy bien cuánto cambia. A mí me parece muy bien que tú sepas el urbanismo que hay, No, pero lo tengas guardado en tu bolsillo. Ya, pero que lo tengas guardado en tu bolsillo. El problema es que no está actualizado la información en la web, ¿vale? Otro de los impactos que casi me da hace un tiempo fue esto que da aquí, ¿vale? Fue cuando el viceconsejero de urbanismo me invitó al nuevo portal de suelo de la Comunidad de Madrid. No sé si alguien lo conoce. No sé si lo conocéis. Algo. Bueno, pues la presentación del portal de suelo, al final decía, oye, ¿cómo actualizas la información? Bueno, a ver, el alcalde nos da el listado de suelos, nosotros lo metemos en el portal y una vez lo metemos en el portal, cuando se ponen a venderlo, nos informan y además de informarnos, cuando ya lo han vendido, lo damos de baja. Porque nos manda el alcalde una carta, nosotros leemos la carta y se lo mandamos al informático. Eso es el tercer mundo. Eso es el tercer mundo. Hoy día hay sistemas perfectamente que no valen nada, que te pueden leer las ofertas de suelo de venta de un municipio y lo puedes cargar automáticamente en un mapa y cuando se ha vendido y se publica la venta, tú automáticamente lo quitas de... No puedes esperar a que el alcalde se acuerde de venderlo, después de venderlo. El alcalde estará pensando cómo se lo gasta, ¿vale?
con todo el respeto, ¿no? ¿Qué hace Visual? Reúne, clasifica, delimita toda la información urbanística y la presentamos de manera sencilla. Voy a poner un vídeo de 2 minutos y veis un poco, que resume a lo mejor un poco mejor que yo, que es que sube el volumen. Un segundo. No pasa nada, pon el tercero otra vez. Presentamos Visual, información urbanística abierta y accesible. Visual es una red que a través de un modelo de software de ordenación y visualización de la información urbanística permite la obtención fácil y sencilla de la normativa urbanística de municipios, barrios, parcelas y ámbitos urbanos en general. El almacenamiento y presentación de la información urbanística como los planes generales de ordenación o las leyes de urbanismo, que buscan democratizar la información en materia de urbanismo, agilizar y simplificar los procesos de obtención de normativas y, sobre todo, abrir la actividad jurídica a todos los ciudadanos. Visual.es es una herramienta de consulta abierta a cualquier particular y especialmente indicada para profesionales del derecho urbanístico, arquitectos, tasadores, notarías, agentes inmobiliarios y compañías especializadas en la administración de fincas, que en adelante podrán solicitar información sobre normativa urbanística específica y actualizada sobre cualquier parcela o ámbito de forma online, en pocos segundos y recibirla en menos de 24 horas por correo electrónico. Este nuevo portal nace con una vocación de servicio a la ciudadanía, impulsado por un equipo de abogados especialistas en urbanismo e ingenieros expertos en el desarrollo de software conscientes de la necesidad de ahorrar tiempo, abaratar costes, simplificar procedimientos y mantener actualizada una información sensible y de vital importancia jurídica de una forma inteligente y acorde a nuestro tiempo. La capacidad de procesamiento de datos de Visual y su sistema de visualización es única y pionera. Por un lado, gracias a un desarrollo basado en inteligencia artificial, Visual se mantiene siempre actualizada e incorpora de manera automática los cambios de normativa publicados por la administración a través de los boletines oficiales. Por otro lado, una vez obtenida y ordenada cronológicamente la normativa, los expertos de Visual definen qué planos son necesarios elaborar para su visualización en concepto de clasificación, calificación y zonificación. El departamento de FIS elabora los planos y los integra en un visualizador desarrollado de forma única sobre las posibilidades técnicas que ofrece Google Maps, lo que permite un uso sencillo, intuitivo y familiar para cualquier usuario. Para obtener un informe de suelo, bien de una parcela, bien de un ámbito, basta con entrar en www.visual.es, introducir el municipio, introducir la dirección de una referencia catastral, junto con el nombre, teléfono y correo electrónico del interesado, y en 24 horas dispondrá de un informe completo en su bandeja de entrada. Este revolucionario sistema de acceso a la regulación potencia el aprovechamiento de los suelos y mejora la condición de los barrios, revela información sobre parcelas disponibles para su construcción o ampliación y brinda a propietarios, promotores o abogados nuevas posibilidades de explotación de acuerdo a la normativa. Nunca hasta ahora la información sobre normativa urbanística había estado tan al alcance de la mano. Visual urbanismo abierto y accesible. Separar porque si no va a seguir andando. ¿Ya lo tenéis desarrollado a nivel nacional todo? No. Ahora contaré un poco qué servicios podemos ofrecer a nivel nacional. ¿Hasta dónde participáis? ¿Cuál es vuestro timing de desarrollo? Bueno, os voy a contar cómo es nuestro sistema, cómo funciona, ¿no? María es un aplicativo de gestión que lee los boletines oficiales de las comunidades autónomas y de las provincias. Y selecciona las publicaciones de trámites urbanísticos de los municipios y las comunidades autónomas. María ahora mismo está desarrollándose para toda España. Con María vamos a dar un servicio
con María vamos a dar un servicio para los services, para los bancos, para los grandes tenedores de suelo, para que puedan tener una alerta de cambio normativo en su parcela, en su ámbito o en su ciudad, de manera automatizada. ¿Vale? Lo que hace es leer el boletín, seleccionar la normativa y a partir de la selección normativa te puede crear una alerta geoposicionada en cualquier punto de España. Yo soy un romántico y le pongo los nombres a los software que voy creando en función de mi interés. María es una sobrina mía que murió con 13 años en Canadá, a la que, bueno, es una especie de empleada mía que hace un poco de magia y me trae la información. Y Constanza es una de las mayores virtudes que hay, que tiene el ser humano, y es mi tercera hija. Sí, mi tercera hija. Constanza es un aplicativo de gestión de la base de datos. O sea, vale, no es por no molestar. No, tú indícame que yo me pongo donde tú quieras. Y Constanza es una virtud muy importante, ¿no? ¿Cómo se hace todo este estudio de la normativa? Pues se hace leyéndola. O sea, esto de la inteligencia artificial lo hacemos con María, porque María lo puede hacer, pero el estudio de la normativa se hace a mano, y nada más que a mano. ¿Vale? No hay otra manera. Es decir, un documento, ahora os enseñaré los documentos que digitalizamos, que están usados por 20 personas, sudados, que son una fotografía, pues con manchas, tal, pues eso lo digitalizamos nosotros. Eso no te lo puede leer un robot. Ojalá. Entonces Constanza lo que hace es que recibe de manera automática la información de María. María lee los boletines, lo mete en el sistema, en la gestión de Constanza, y Constanza alimenta a María. ¿Cómo es esto? Pues yo cuando analizo Móstoles, entonces veo que en Móstoles hay 25 sectores y hay 30 ámbitos y hay 40 subámbitos y luego hay 17 actuaciones aisladas, y eso se mete a mano en Constanza. Se mete a mano en ese robot que se incrusta en la base de datos. Y lo que hace Constanza es alimentar a María para conseguir una eficiencia mayor. María llega a un nivel de capacidad, imaginemos que llega al 70%, el 30% se hace a mano, pero Constanza rellena ese 30% que no llega a María porque le va retroalimentando de información. Perdóname, que creo que Exacto. Bueno, y luego el que lee la normativa decide qué es lo que hay que digitalizar, qué planos hay que digitalizar. Nosotros tenemos un sistema en el que cuando yo veo que hay 100 planos en un plan general, decido que hay 35 que hay que digitalizar. ¿Cómo se digitaliza un plano? Ahora os voy a enseñar un sistema, pero lo que se hace es georreferenciar y luego delimitar el ámbito en el que está, ¿vale? Y se mete en la base de datos. Por tanto, María alimenta a Constanza, pero Constanza alimenta a María para su mayor eficiencia. La fuente de datos de María son los boletines oficiales de provincias y comunidades autónomas. Por ejemplo, una sentencia que declara nulo el plan parcial un plan parcial de Móstoles. ¿Y eso cómo lo obtienes? Pues yo lo obtengo porque finalmente, cuando esa sentencia es firme, la publica el boletín oficial de la comunidad autónoma. En las uniprovinciales, Madrid, pues lo publica Madrid, pero en Andalucía lo publicará el boletín oficial de Andalucía. ¿Y qué es lo que hago yo? Tengo un robot que es María, que lo lee, que lo selecciona, y el que lo geoposiciona es aquellos datos. Oye, el plan parcial se llama Sur 72, Móstoles Sur. Bueno, pues a continuación podemos meter esa sentencia ahí. Ese es el nivel de precisión con el que nosotros trabajamos. Y todo va a la base de datos. Vamos a ver cómo se digitalizan los planos. Perdonad que... ¿Se puede ver aquí o no? Sí, sí, sí. Cambiar de ordenador. Sí. Ya está para atrás. Un segundito. ¿Qué distrito es ese?
Eso es Pozuelo de Alarcón. Vamos a estudiar Pozuelo de Alarcón aquí, este trozo de Pozuelo de Alarcón. ¿Cómo lo hacemos? Este es el mapa del año 75, en el año en que nací yo, del plano. Si os fijáis, ha estado doblado, lo ha tocado todo el mundo, no está, ¿cómo se dice?, a escala, ¿vale? Pasa. Aquí ya lo georreferenciamos y ya sabemos dónde está el norte y el sur en el plano. ¿Sigue? Lo metemos con la capa de catastro debajo, ¿sigue? Lo hacemos transparente, lo vamos pintando, vemos defectos en el plano, os fijáis que pues la realidad no va por ahí. ¿Pasa? Ya los colores, lo que te indican los colores son los usos. Nosotros, esto yo lo aprendí de Arnaiz. Los colores, el rosa es equipamiento, el rosa claro es suelo en desarrollo, el amarillo es residencial, cuando es más oscuro es residencial en altura, cuando es más claro es residencial unifamiliar, te marca un poco la densidad de población, el verde lógicamente pasa. Esta es la ciudad de Pozuelo ya toda estudiada, ¿sigue? Estos son los ámbitos, para los que no sois expertos en urbanismo, cada delimitación que hay aquí lleva una normativa distinta, ¿vale? Es decir, la normativa tú la puedes estudiar, ordenarla por fechas, pero luego tienes que referenciarla, ¿vale? Y si hay un cambio, hay un plan parcial que cambia, o 7 modificaciones del plan parcial que hay en determinada zona, pues eso tiene que estar georreferenciado. O sea, cuando está en trámite una modificación, Sí. es decir, si aquí te piden una información del ámbito y resulta que hay una modificación en trámite que no está aprobada definitivamente, vosotros avisáis de esto o le dais la situación de ese momento. Sí, yo te aviso, podemos hacer lo que quieras. No, tú quieras, yo te lo doy. Es decir, si mañana se publica, si mañana se publica una modificación puntual de un plan parcial en el boletín, yo tengo la información y te la doy. Y si está en trámite y no está aprobada en el boletín, pero está en trámite en el ayuntamiento. No. Vale, entonces lo que tú quieres decir es desde que se aprueba en el plan, o sea, en el pleno del ayuntamiento hasta que se publica. Claro, es que yo comprar un suelo que dentro de 3 meses me lo van a cambiar porque está tramitando una modificación, pues no me interesa. Yo no tengo robots que lean los boletines de los ayuntamientos. Yo desde que se publica en el boletín, yo tengo la información. Desde que se publica, pues convendría, vamos, no sabrá porque es un negocio, pero vamos, previamente convendría porque el inversor... Sí, lo que pasa es que tendría que hacer desarrollar el robot... El planeamiento está en tramitación aprobado inicialmente, por lo menos. Eso sí, pero eso sin duda, pero cuando está publicado en el boletín. Hombre, la aprobación inicial, claro. Sí, inicialmente está, pero no provisional. Está publicado, se refiere. Es decir, publicado la inicial, aunque no sea provisional y definitiva, pero aunque no sea definitiva, pero la inicial. Sí. Por lo menos para que la persona tenga un criterio para investigar eso, si dentro de 4 meses se van a cambiar. Claro, eso se lo doy, esa información la tenemos. Claro. Continúa. Claro. Estos son todos los planos que al final se tienen que digitalizar para poder hacer una ciudad. ¿Vale? Continuamos. No, ya se ha terminado, digo, pasa... Ya me sigo mal de tiempo. Está bien. Entonces la base de datos contiene toda esa información y nutre al visualizador del mapa interactivo que tenemos actualmente. Ofrecemos información a servicios y bancos, ¿vale? Con la intención de que estén actualizados en ese sentido, ¿vale? Porque sabéis que los servicios tienen la obligación de tener la información, los inmuebles tasados cada cierto tiempo, ¿vale? Están obligados a retasar sus inmuebles. Entonces, hay un momento en el que, en un momento dado, puede interesarles retasar un inmueble, pues porque se haya aprobado el plan parcial
dónde se pueden hacer las viviendas que ellos están desarrollando. Y esa información, tenerla hoy es mejor que tenerla dentro de 3 meses. Es que es dinero. Exacto. Ya está, no hay más. Es una cuestión monetaria. Y luego nuestro socio estratégico Borsan, que ahora os contaré un poco más de él, al que le aportamos todos los datos de nuestra base de datos. Por hacer un repaso, María lee los boletines de las comunidades autónomas y provincias, se lo traslada a Constanza, que es la que a mano elabora toda la información urbanística y los planos para digitalizarlos y meterlos en la base de datos, y luego el servicio se da al mapa interactivo, al que tú puedes acceder a golpe de clic, comprar un informe detallado de una parcela por 75 €, lo pagas, se te manda la factura en el momento y al día siguiente tienes un informe detallado. Los services y Borsan. El mapa, pues tiene... Yo pretendo hacer, esta idea me la dio un directivo de Idealista. Dijo, ¿por qué no haces una web de suelo? ¿No? Entonces, yo aquí lo que pretendo es hacer una web de suelo. Yo entiendo que Idealista pues vende parcelas, pero la misma parcela puede estar 7 veces anunciada. Nosotros aquí, como solamente hay una parcela, pues solo se puede anunciar uno. Y la idea es que el propietario o el intermediario se anuncie. Si tú estás intermediando una parcela y ella también, pero tú te anuncias primero, pues tú tienes la exclusividad en estar anunciado ahí y ella no. Y así sucesivamente. De esta manera hay un poquito de transparencia. Nosotros ofrecemos la normativa urbanística, hablamos de afecciones de una parcela. Es decir, cuando hablaba el otro día con los del Geoportal de Madrid, decían, ¿cómo consigues las sentencias, la nulidad de las sentencias? Me duele que me lo pregunte. O cómo sabes de manera automatizada las afecciones de una parcela si pasa una vía pecuaria. Es información pública. Yo lo único que hago es meterla en un sistema para que todo salga de manera automatizada. Yo no hago magia. O sea, lo que hace Visualur es trabajar de manera constante metiendo datos con un sistema inteligente hemos tardado, yo decía que hacía Madrid en 1 año y lo he hecho en 4, ¿vale? Porque los 3 primeros años lo que hemos hecho es investigar cómo ordenar la información. ¿Cómo ordenar la información? Y eso es lo que hemos hecho en 3 años. Y luego hemos hecho Madrid en 1 año, ¿vale? Entonces metemos, puedes comprar un informe urbanístico, puedes localizar parcelas sin construir, o sea, cualquier inversor. El informe urbanístico tiene una validez, ¿no? ¿O tiene una validez real? Bueno, yo te doy la normativa vigente, ¿vale? Lo que yo no te doy, por ejemplo, es información que no se publica en el boletín oficial. Es decir, si tú mañana haces un proyecto de parcelación y cambias y le metes una superficie y le metes más construcción en un lado y en otro, yo no llego a esa información, porque eso no está publicado. Si tú pides una licencia, yo te digo, esta parcela está vacía, ya, pero ya hay un promotor que está pidiendo licencia y que, ¿por cómo me dices que está vacía? Yo esa información no la tengo. Pero si tú fueras a comprar ese solar, ¿pedirías un certificado urbanístico al mismo tiempo? Claro, claro. Esto no sustituye a una cédula urbanística. Yo le puedo dar al ayuntamiento un sistema en el que le emito una cédula urbanística a cualquier ayuntamiento en 1 segundo. Vosotros, si pedís cédulas urbanísticas, sabéis lo que se tarda en obtener una cédula urbanística. Tenéis experiencia, ¿no? 1, 2, 3 meses. Yo te la doy en 1 segundo. Claro, donde yo lo que hago es cerrar un acuerdo con el ayuntamiento me dice, oye, pues tú me vas a dar estos datos, yo se lo doy en la cédula montado en un PDF perfectamente montado, el arquitecto municipal lo revisa y lo firma. Eso tiene más validez que lo que yo hago. Pero cualquier arquitecto que te emita un informe tiene la misma validez de lo que te doy yo. Lo que pasa es que yo te lo doy actualizado y con garantía de que a fecha de hoy no se ha publicado nada diferente. ¿Vale?
Y luego, en la propia web, en el propio mapa, vas a poder pedir notas simples. Hemos llegado a un acuerdo con AT Valor, que es una sociedad de tasación para vender tasaciones. Vas a poder anunciar el inmueble diciendo, oye, yo vendo este inmueble en 300.000, con tu contacto como en cualquier portal inmobiliario. Puedes conocer las afecciones. Y no he hablado de la localización de parcelas sin construir. Yo hoy te puedo decir, en Móstoles, estoy poniendo el ejemplo hoy de Móstoles, o Pinto, en cualquier sitio de la Comunidad de Madrid, cuántas parcelas hay sin construir, de uso industrial, o de uso residencial, o de uso comercial, del uso que quieras, ¿vale? Estamos emitiendo informes de manera gratuita que están en la web, donde puedes ver, donde nosotros estamos un poco sacando la patita, ¿no? Estamos diciendo, pues en Móstoles hay 1,5 millones de metros cuadrados de suelo urbano consolidado. El 25% es residencial, el 30% es industrial y el 22% es de equipamiento, ¿no? Podemos ver el mapa. Puedes buscar por dirección postal y por referencia catastral, pincha en cualquier ciudad. No pongo la calle. Perdón, las licencias que se dan en el suelo urbano consolidado no aparecen. Sí. ¿Perdón? O sea, que tú ves el suelo urbano consolidado, pero no sabes las licencias que se han dado. Yo no lo sé, ese dato Ya no lo que tengo. no vas hacia allá. Vamos. No, ya me gustaría, me encantaría poderlo. Pues lo que estoy. Las licencias. ¿Cuántas licencias se han dado? O sea, si en este suelo urbano consolidado se da una licencia de construcción, está inhabilitado al Claro, pero ese dato no te lo dan de manera amigable, te mandan un fax, te mandan Bueno, lo que sea. ¿sabes? Pinchas en cualquier parcela, te sale una cortina donde tú puedes ver la referencia, el área, la dirección y puedes solicitar el informe rellenando estos datos. Automáticamente se genera la factura y al día siguiente tienes el informe en tu email, ¿vale? ¿Y dais un servicio posterior? Podemos- Pregunto, no claro, como al usuario. como yo te he contado, Visualoop es una startup, es un tema digital que lo único que hace es revolucionar el sistema del urbanismo. Yo te doy, pago 75, yo te hago, me das el yo informe trabajo al para nivel ti que me has encantado de la comentado. vida. Y luego, sí, bueno. Quiero decir que me si interesa necesitas, saberlo. si Entonces, necesitas después algo de más, ese punto, si yo me interesa saber si sobre ese suelo se ha concedido una licencia, por lo tanto, ya está inhabilitado a mi efecto. O cualquier otro tema, tú lo sigues por otro módico precio, lo sigues investigando. yo te hago lo que quieras, ¿vale? Porque tenemos estudio de arquitectura, te puedo hacer un proyecto, menos construir, puedo hacer lo que quieras. Pero Visualoop lo único que hace es automatizar. Una primera. Claro. Vale. Claro. Por ejemplo, nosotros te damos la oportunidad, si eres promotor, estás buscando suelo en una ciudad, cuando te doy los datos de la ciudad, te hago un mapa específico para ti, para que tú puedas navegar con él, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que he explicado antes. Dirección postal, referencia catastral, ¿vale? Bueno, con Borsan estamos dando información a tasadoras. Las tasadoras tardan de 2 a 4 horas en obtener una información urbanística de una parcela o de un inmueble. Estamos consiguiendo darle la información en un segundo a través de Borsan. Alerta de cambios normativos de carteras de suelo y de tasaciones. Plazos de realización de suelos. Nosotros, hace un año, yo saqué un informe, como yo os he dicho, soy un poco romántico, y este informe lo llamé La salud del urbanismo. ¿Y qué pretendo con esto? Pretendo apretarle un poco al político, ¿no? Hacerle un poco de zarandearle para que se dé cuenta que no puede ser, que esto no puede ser, que a ti no te puede importar un pepino si tu ciudad otorga licencia de manera correcta o no. Y en ese informe La salud del urbanismo, nosotros lo que hacemos es decir los trámites, lo que se ha tardado en los últimos 10 años en una ciudad en tramitar un plan parcial, una modificación de un plan parcial, un estudio de detalle, ¿vale? Cualquier cosa, ¿no? Cualquiera de esos instrumentos. Y son plazos reales, es decir, objetivos. Y lo que hago es comparar unas ciudades con otras, de tal manera que le doy un ranking a uno y a otro le doy suspenso. El otro día
me hizo gracia porque un cliente que por cierto me ha encargado 30 ciudades de residencial, saber los suelos en 30 ciudades de residencial unifamiliar y multifamiliar, y el tío me dice, Pablo, es que esta información yo tardo 3 años en conseguirla y tú me la has dado en un día. O sea, eso es otra cosa, ¿sabes? Es otra cosa. Bueno, tú crees que se tarda menos, pero te dedicas al análisis de suelos. Sí. Vale, pues luego comentamos. Entonces, pero está bien, a mí me gusta discrepar. Entonces, plazos de calificación. 1 o 2 días, pero 3 años no. 1 o 2 días. Sí. Oye, te contrato mañana. No, Te contrato mañana. sí, podemos trabajar ¿Vale? sin problema. A mí me pasó que fui una vez a La Salle y me decía, bueno, eso que tú tienes, nada, yo tengo un tío que me lo hace por 60 euros. Digo, pues, tráemelo, te contrato mañana. Información de parcelas sin construir, informes de urbanismo, informe de afecciones. Bueno, Oxam ha desarrollado un producto que se llama Tasa IB365, que a partir de una referencia catastral, pinchan en la pantalla de 365. No, un segundo, tengo que llevar el ratón y no estoy viendo. Y vais a ver el formato en el que le aparece la información a... Sí, pero no sé por qué no me deja. Ah, Por mensaje. Bueno, este es el front donde se ve la información urbanística, si lo puedes ampliar, ¿vale? Le damos a través de una referencia catastral, de una consulta de referencia catastral, el plano de calificación, ¿vale? Con el nombre del ámbito, el código del ámbito, si es urbano, la clasificación del suelo, del año que es el plan general. Y si vas hacia abajo, más abajo, por favor. Pues aquí, si os fijáis, por ejemplo, aquí hablamos de la aprobación, se aprueba en una fecha y se publica en otra, ¿vale? O sea, nosotros metemos el dato, tenemos procesado los datos de aprobación en la Junta de Gobierno, en el Pleno, y luego de su publicación, que es un plan general, que es una aprobación definitiva, una modificación, y luego un resumen de ese instrumento de planeamiento. ¿Esa sería la información que vosotros dais por 75 euros? No. Estoy hablando, esto es la información que damos al tasador para que él pueda tener todos los instrumentos de planeamiento que afectan a la zona, ¿vale? Estudio de detalle, plan parcial. Ahora, si quieres, te enseño un modelo de Sí, informe. un modelo. Sí, Un modelo de informe, ¿vale? Porque esto es para trabajarlo el tasador. Pasa. Bueno, una cosa que vamos a implementar ahora mismo es... Me dicen los de Zoom que no hablemos, que dejemos hablar al ponente y después le preguntemos, que no se enteran. Pues el plano de calificación que os he enseñado antes, como nosotros todos los planos los tenemos georreferenciados, están colocados con catastro. Cuando tú haces la pregunta sobre una referencia catastral, tenemos los datos de cómo es la parcela, la forma de la parcela. Y en el propio PDF que te entregamos, que le entregamos al tasador, ya no tiene que buscarlo, sino que viene de manera directa la parcela que él está, sobre la que él está consultando, y mirando no me acuerdo cómo se llama esta parte, en el lateral, pues ya ve el uso y demás. La leyenda. Bueno, para entidades financieras, servicios y sociedades de tasación, la actividad de ejecución del planeamiento municipal, en qué situación están los instrumentos de planeamiento, los cambios normativos a nivel zonal,
y cambios normativos que afecten a la propia parcela, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de los plazos de realización de suelos, yo no lo sabía, porque claro, yo de lo que sé de urbanismo, yo no sabía que los suelos en desarrollo se valoraban por el sistema de flujo de caja y demás, y entonces había que saber, pues si, oye, ¿cuánto se tarda en tramitar un plan parcial en Móstoles? Saca el tipo del dedo, lo pone al aire y dice, pues yo creo que 6 meses. Nosotros damos ese dato de manera real, ¿vale? De manera objetiva y comparado con el resto de ciudades de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la manera objetiva que no sea la del suelo? La manera objetiva es muy sencilla. Cuando se aprueba inicialmente un plan parcial y se aprueba definitivamente, el plazo de tramitación son 3 meses, o son 6, o son 16. Si yo te doy un estudio medio de los últimos 10 años, pues tienes un estudio medio de los últimos 10 años de cómo se tramita un plan parcial en el distrito de Salamanca o en Majadahonda, ¿vale? Bueno, este es el estudio del ranking, no sabía que lo habíamos colgado aquí, el ranking de la salud del urbanismo que habíamos analizado. Se estudian 3 rankings, el 1, el 2 y el 3, está abajo la leyenda. Y el ranking 1 es la tramitación de estudios de detalle, el periodo de ejecución del planeamiento y las modificaciones del planeamiento de media al año, ¿no? Entonces ves que el Ayuntamiento de Madrid pues tiene no sé cuántas modificaciones. Bueno, está en el ranking 22, tanto en las modificaciones, tenía 400 modificaciones puntuales de planeamiento, ¿vale? Entonces, al final, que a ti te modifiquen en plan, tú cambias la Constitución española, cuando se cambió el artículo 13 de la Constitución, se introdujo dentro del documento. Tú haces una modificación del planeamiento y no se introduce dentro del documento. Tienes el plan general y la modificación. ¿Y ahora quién se entera de esto? ¿Y ahora qué es lo que se aplica? No, bueno, para esta zona se aplica esta modificación y para esta zona, ¿vale? ¿Nosotros qué hacemos? Localizamos todas esas modificaciones y decimos a qué afectan. Hacemos un resumen de a qué afectan y ponemos las fechas de aprobación. Bueno, métete ahí que es interesante. Estadísticas Generales de Madrid. Este es un documento muy pesado, ¿no? ¿Ves? Hay 321 modificaciones puntuales del planeamiento general, 45 de planes parciales, planes especiales 22, modificaciones puntuales de estudio de detalle 12, los años de tramitación, el periodo medio de tramitación, el máximo y el mínimo, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos eso montado. La idea es esto, de sacarlo de manera automatizada y sacar flujos automáticamente, ¿no? Para que cuando un inversor quiera entrar pues antes hablábamos de una inversión en San Sebastián de los Reyes, pero el cliente no pregunta, oye, ¿y cómo funciona ese ayuntamiento? Nosotros lo podemos decir, ¿vale? El otro día, como decía un cliente, decía, no, pero en Pozuelo les ha afectado mucho tu informe. Pues, no sé, el otro día hablábamos en la radio, en Capital Radio, en el programa de inversión inmobiliaria, y el concejal de urbanismo se negó a hablar al mismo tiempo que yo. O sea, a lo mejor sí que le ha afectado. Bueno, lo que hablábamos de la oferta de suelo urbano consolidado, vacante en los municipios de Madrid, residencial, industrial, equipamiento. Bueno, puedes sacarlo, sí. Este es el informe que estamos dando de manera gratuita para enseñar un poco qué información tenemos. Descárgalo. Lo pongo. Baja, pues. Aquí, por ejemplo, Alcalá de Henares, ¿vale? Esto que es residencial unifamiliar, pues te dice que hay 2.800.000 metros de suelo urbano consolidado, que solo 101.000 es residencial unifamiliar. Aunque vas al de industrial, que también está en la web,
pues veis que tiene mucho más metros. Bueno, ahora está en boga. ¿Eh? Que ahora está en boga. En Boadilla, sí. En boga, en boga. Ah, en boga. El unifamiliar, sí, por eso No, lo no, sabemos. en industrial. Ah, en industrial, sí. Bueno, están aquí las 22 ciudades que metimos en este informe por dar información. ¿La tasación de dónde la sacáis? ¿De Cinsa? Nosotros no hacemos tasaciones. Nosotros ofrecemos información para que los tasadores puedan hacer tasaciones. Ah, vale. Sí, ¿Vale? que será B, C y D. Que serán Exacto. 4 variables. Claro, claro. Nosotros ofrecemos tasaciones de AT-valor, que tú puedes comprar a través del mapa la tasación y te llega la información. Bueno, pues el ejemplo de informe de urbanismo, ¿querías verlo? Sí, por favor. Bueno, pues esto es una ficha, la verdad es que la tenemos que modernizar porque ya estoy un poco cansado hay que hacerla más bonita. Esta es la ficha que vosotros utilizáis. Sí, donde tienes la parcela, la localización, pues la edificabilidad, la altura máxima, la parcela mínima, la ocupación, cuando la ordenanza te lo da, ¿vale? Y luego tienes toda la... El coeficiente de edificabilidad. ¿Te lo da la ordenanza? Sí, Sí, se lo da. no siempre. Sin problema, sin problema. Te metes y la sacas. ¿En qué sectores estáis teniendo más entrada y aceptación? ¿Perdona? ¿En qué sectores estáis teniendo más entrada y aceptación? Pues en el sector promotor. En el sector promotor y en el sector promotor y en el tema de las tasadoras. Eso es un poco... Menos hay la más retracción. Bueno, a mí me ha costado mucho los ayuntamientos. Es que ir a un ayuntamiento, a un arquitecto municipal y decirle que la información, todo va a estar ahí colgado, es un poco complejo. Es un poco complejo. Mira, uno de los motivos por los que yo, y como esto queda aquí, yo monté esta historia es, no sé si yo es que soy muy inocente o qué, pero yo firmaba, cuando era concejal, firmaba unas interpretaciones de determinados artículos del Plan General. Nos reuníamos, bueno, yo no me reunía, decía, mira, Pablo, vamos a firmar esta interpretación. ¿Cuál es? Pues mira, el bajo cubierta computa el 50%, pero si sale medio metro más y sube otro medio metro más, pues eso da lo mismo, pues también computa el 50%, y el bajo rasante no computa el 0% y tal. Bueno, yo firmaba eso. Y esos documentos se quedaban en el cajón. Siempre yo los tenía, y cuando venía alguien, toma, mira, no te conocía de nada, te lo entregaba, se lo entregaba al otro, y la gente descubría cosas de interpretación que o las veía ya construidas, ¿vale? O las veía ya construidas. Por ejemplo, en Boadilla se hizo una adjudicación a una gran empresa que compró un suelo, tal, que jugaba con una información muy importante. Esto ya es prescrito y es muy antiguo y toda esta historia, ¿no? Pero jugaba con que debajo del edificio podías unir los trasteros al piso bajo, de tal manera que salía más edificabilidad. Al final, tú puedes tener un salón con un patio inglés, tal, esa edificabilidad, pues ese señor la sabía y a lo mejor los demás no. Pero porque computaba, perdón. Porque no computaba. Tú tienes una edificabilidad computable. En el sobrerasante, aunque fuese el primero, computaba. Sí, sobre el rasante sí, pero unir la vivienda, sí, o sea, ¿Para una sola parcela? no es excepcional, son interpretaciones que se hacen. Tú sabes que los planes generales, el que tiene potestad para interpretarlos son los técnicos principales. 5 minutillos. ¿Vale? Y ya está. Bueno, en definitiva, este es el tipo de informe, no sé si nos queda mucho más. No, ya está. Ya está, tus preguntas. ¿En dónde os habéis extendido más? ¿Habéis empezado en Madrid? Nosotros, ¿Y hacia dónde estáis y hacia dónde vais? pues mira, nosotros lo primero que hemos hecho es Madrid.
¿vale? Madrid, hemos hecho un análisis de las ciudades con mayor transacciones inmobiliarias de Madrid y llegamos al 93% de las transacciones inmobiliarias de Madrid. Tenemos toda la información de Madrid, pero de la Comunidad de Madrid, pero hay ciudades que tenemos, pues, el Boalo, pues, te podemos dar información del Boalo, pero no la tenemos automatizada. Esto va como por fases. Hay cosas que están automatizadas, así, y hay cosas que, no, que podrían meterse en Alexa. Ya he contactado con esos de Alexa para decirles, oye, voy a meter algunas ciudades en Alexa, ¿no? Para decir que yo también hago cosas divertidas, ¿no? Y hemos hecho alguna cosa en Cataluña, en Valencia y Alicante, y hemos hecho cosas en Málaga. Como digo, durante los 3 primeros años lo que hemos hecho es investigar, porque hemos hecho mucho trabajo que hemos tenido que tirar, muchísimo trabajo. Yo tiro para Boadilla y he hecho Boadilla 5 veces. Yo me he gastado en hacer Boadilla auténticos dinerales. Pero la realidad es que ahora tenemos un formato amigable, ¿vale? Donde yo puedo meter los datos desde una web, ¿vale? Constanza es una web, donde yo te contrato mañana a ti, tú eres arquitecto, eres especialista en urbanismo y haces tasaciones y vives en Vitoria, y tú puedes, yo te contrato para que tú metas la información urbanística de Vitoria, ¿vale? Con una formación que yo te doy. Es decir, que yo ya no necesito un equipo de 500 personas, ¿vale? Entonces, ahora estamos desarrollando María, en 3 meses, 4 meses lo vamos a tener en toda España, ¿vale? De tal manera que la información a diario de urbanismo de cualquier ciudad de España lo vamos a tener, ponte en 5 meses. Cualquier cambio normativo o cualquier actividad normativa en tramitación, ¿vale? En unos estaremos con la información actualizada en los últimos 5 años, porque depende del software de gestión de esos boletines. Y en otros, pues lo tendremos con 10 años, ¿vale? Depende de esa información. Esa información va a estar ordenada, pero en bruto. En bruto. Ahí tenemos que empezar a trabajar para ir haciendo ciudades. Nosotros hemos estimado que con 200 ciudades de España tenemos el 80% de la actividad inmobiliaria de España. Es decir, no hay que hacer 8.000 y pico ciudades, ¿vale? Y bueno, luego tenemos muy avanzado el sistema de búsqueda del suelo, bueno, pues un poco esos planteamientos, ¿no? Pero bueno, el orden de que hay que hacer por el que vamos a trabajar, primero es Barcelona, después es Alicante, Valencia, Málaga y no me acuerdo ahora mismo de memoria. Ciudades grandes, Sevilla, ¿no? Bueno, son las ciudades que más transacciones, no las ciudades, las provincias que más transacciones inmobiliarias tienen de España. Que vamos a cerrar en 2 minutillos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues le damos un aplauso. Bueno. Aurelia. No, preguntas no hay.